Hoy vamos a comenzar una sección, una mesa de discusión que esperamos se mantenga a lo largo de la actual campaña electoral, que finalizará por allá a fines del mes de mayo. Y quiero darle la bienvenida a esta sección a tres sendos representantes de las tres candidaturas que están buscando la presidencia de la República. Gabriela Cuevas, vocera de la campaña de Claudia Sheinbaum. Gaby, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Pascal, qué gusto. Gracias. Rubén Moreira, coordinador de Estrategia Territorial de la campaña de Xóchitl Gálvez. Rubén. Muchas gracias y gracias por el espacio. Gracias. Todos los partidos lo agradecemos. Y Juan Zavala, coordinador de la campaña de Jorge Álvarez Maínez. Juan, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Bueno, le proponía yo a nuestra mesa que discutiéramos el que creo que es el tema pues que más preocupa a los mexicanos, lo miden distintas encuestas, y que es el tema de la seguridad. Entonces, me gustaría pedirles un planteamiento inicial, ¿cómo ven esta problemática? Y también, pues, qué propuestas han desarrollado los respectivos candidatos para hacerle frente. Gaby, comenzamos contigo. Muchas gracias, Pascal. Bueno, en primer lugar, para nosotros es muy importante dejarlo claro, abrazos para los jóvenes, cero impunidad para los delincuentes. Nosotros no apostamos por construir megacárceles, no apostamos por un esquema punitivo, sino primero por meter prevención, atacar a las causas, inteligencia. Sin duda se necesitan hacer trabajos de inteligencia, de investigación. Por supuesto, también trabajar directamente, como hizo Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, involucrando a la Fiscalía en las mesas de coordinación de seguridad, en respeto a su autonomía y demás, pero sin duda tiene que haber un diálogo y, por supuesto, apostando por una reforma al Poder Judicial que requiere de mucho más transparencia, más rendición de cuentas. Claudia tiene la experiencia, ya lo hizo. Por ejemplo, en la Ciudad de México redujo en 58% los delitos de alto impacto. Así que tiene la experiencia, tiene la capacidad y, por supuesto, sin duda, vamos a consolidar los mecanismos que hoy ya están funcionando. Hace apenas, me parece, un par de días, se anunciaba una disminución histórica del 22% en los homicidios en nuestro país. Es una buena noticia. No quiere decir que estemos para festejar, pero sin duda es un avance que no se había registrado. Por otra parte, también vamos por la consolidación de la Guardia Nacional, que requiere de mayores capacidades, que se sigue invirtiendo en sus sueldos, en su capacitación. La gente está contenta con la Guardia Nacional en sus municipios, así que seguiremos trabajando con la gente, insisto, tanto por abatir las causas como por terminar con la impunidad. Muchas gracias, Gaby. Rubén, ¿cómo ve usted el tema? Creo que uno de los tres grandes fracasos de este gobierno es la seguridad. Los otros dos son la inflación y el sistema de salud que se les cayó a pedazos. Creo que ellos no tenían planteado meterlo a las campañas, que ellos pensaban hablar de otra cosa y irrumpió Xóchitl hablando de seguridad y no les quedó otra. Nosotros pensamos en 15 puntos para resolver el problema. Sí puede haber paz, Pascal. Cuando dicen que Calderón declaró la guerra, yo siempre he dicho sí, y Morena se rindió, porque abdicó. Y eso lo vemos cuando en la calle ves a soldados que patean, porque les prohibieron actuar, los patean. A los que patean. Sí. Eso lo vemos cuando la Guardia Nacional de repente deja sola una carretera como la 57 allá de Saltos todos los días. Eso lo vemos cuando no hay una decisión de construir coordinación con estados y municipios. No hay una sola fotografía del Ejecutivo Federal con los 32 gobernadores. No hay una sola fotografía del Ejecutivo Federal diciendo que va a atender el tema de Michoacán o de Guerrero. De hecho, en materia de seguridad nunca han gobernado. Se le han pasado, no obstante que dijeron que en 5 minutos lo arreglaban, por cierto, y luego que en 3 años pues no ha pasado, como el sistema de salud. Tenemos 15 propuestas, te voy a decir las 3 iniciales. La primera que tenemos es actuar. No se vale no actuar. Porque en este gobierno hay una especie de espíritu estalinista, ¿no? Que el pueblo sufra, ¿no? Pero un día llegará la felicidad, ¿no? Así murieron 20 millones de rusos. Entonces, hay eso, hay que actuar. Segundo tema, hay que tener una buena estadística. Porque este es el sexenio más violento, no se ha reducido nada, este es el sexenio más violento. Pero la verdad lo que están haciendo ahora es que, y sobre todo en lugares como la Ciudad de México,
es que no clasifican bien los delitos. Ponen homicidios indeterminados, subieron los homicidios culposos. Una buena estadística. Desaparecen a los desaparecidos. Tercera cosa, arreglar el tema de la Guardia Nacional. Hoy tienen 120,000 efectivos. El denostado García Luna tenía 30,000 y tenía más aprehensiones. Las aprehensiones cayeron en un 80%. No están haciendo nada. Gracias. Ni lo harán. Gracias, Rubén. Juan, ¿cómo lo ve MC? Yo creo que cuando uno escucha a las candidatas de la vieja política y a sus propuestas, podría parecer de inicio que hay muchas diferencias, pero en el fondo hay una apuesta por una continuidad de un modelo que ya falló. Hay una falta de imaginación, falta de pensamiento, de ideas distintas de cómo resolver el problema de la seguridad, que ha sido ya desde hace más de una década pues el problema que más le preocupa a los mexicanos. Hoy ha crecido esa preocupación, pero no quita que la gente no siente que hace 6 años vivía en el paraíso y vivía en un país con paz y con prosperidad. Pero claramente lo que estamos viviendo hoy es alarmante. Y claramente ese enfoque punitivista del que hablaba Gaby, pues claramente es uno que comparten las dos, ¿no? Por un lado se apuesta por esta idea del presidente de prohibir las drogas, de prohibir los vapeadores. Por otro lado, la idea de Xóchitl Gálvez de prohibir las micheladas, porque ese es el centro de donde emerge la delincuencia. Yo creo que necesitamos mucho más que esas ocurrencias. Yo creo que necesitamos ideas como las que ha presentado nuestro candidato Jorge Álvarez Maínez, que escapen de la polarización, que no solamente se traten de lo que diga el presidente, si está a favor una candidata o en contra la otra. Se trata de pensar y poner por delante en serio a las ciudadanas, a los ciudadanos que en muchos lugares de este país están viviendo un infierno. Yo creo que el caso de las madres buscadoras pues es un caso muy claro de ese infierno que está viviendo un sector muy importante de la población, porque son madres, son tías, son hermanos, son amigos, en lugares donde obviamente se ha roto por completo el tejido social. Y ver, por ejemplo, a la candidata de Morena decirles que en vez de quejarse y en vez de exigir deberían estar proponiendo, pues me parece que lo que habría que no habría que pedirles propuestas, habría que a esas mujeres abrazarlas y decirles que el Estado está con ellas. Yo creo que ese es el cambio de rumbo que se necesita en materia de seguridad, más sensibilidad y más inteligencia. Estamos condenados, los mexicanos, a la repetición de la violencia que hemos visto, no solo este sexenio, sino los sexenios anteriores. ¿Realmente hay salida? Se lo voy a preguntar a mis invitados y voy a escuchar atentamente sus respuestas al volver del corte. Regresamos enseguida con esta mesa. Quédese en imagen, no le cambie. ¿Cómo para qué? Y mucha discusión sobre los datos de la inseguridad. Por un lado se dice, y creo que con razón, que en este sexenio se ha acumulado un mayor número de personas asesinadas, pero bueno, la explicación oficial o el ángulo que el gobierno ha puesto en esta discusión es que se ha dado también la mayor reducción o el mayor ritmo de reducción en cuanto a la acumulación de estos homicidios. Pero en todo caso, yo quisiera preguntarle a mis invitados, Gabriela Cuevas, Rubén Moreira y Juan Zavala, si estamos condenados los mexicanos a vivir otro sexenio más con un alto número de homicidios o realmente hay una ruta hacia la paz. Rubén. Xóchitl ha dicho, primero, que ella no le va a echar la culpa al pasado. O sea, tú no puedes gobernar 6 años y que las cosas se empeoren como está sucediendo en esta ocasión. Las estadísticas están amañadas. Mira, los homicidios en San Miguel Totolapan no se registraron. Es más, el día 21 o 22 de febrero fue borrado de la estadística nacional. Entonces, eso lo ha dicho ella y ella es muy firme al respecto. Por otro lado, te voy a decir otras 3 cosas que nosotros pensamos hacer. Por ejemplo, una buena defensa de los derechos humanos. A las madres buscadoras hay que recibirlas, como lo dice Juan Ignacio. Y también hay que recibirlas porque a partir de ellas, de su información, se pueden reconstruir muchos temas para encontrar a las personas y para conocer más el delito que les aqueja. Segundo, hay que levantar las policías municipales y estatales. Sin policías municipales no va a haber paz, por más que le metan gente a la Guardia Nacional, que es la Guardia Militar. Le pueden meter 300,000 efectivos. No va a haber, porque no hay coordinación, porque no se sientan a dialogar. Tercera cosa, sí hay que hacer un nuevo sistema penitenciario. Las cárceles de la Ciudad de México se distinguen porque ahí sale el mayor número de extorsiones del país.
Y hay que reformarlo y quitar los autogobiernos de las 240 cárceles que hay en este país. Y hay que llevar a los reos más peligrosos a otro lugar. Y claro que se puede hacer. Se puede perfectamente hacer. Te digo otra rápidamente. Hay que utilizar tecnología. A mí me llama la atención porque en este país puede ir una columna armada en Michoacán. Todo Michoacán lo sabe. Todo. Menos la Guardia Nacional. Y no actúa. Van a matar a una persona. No, pero después ya no. Bueno, y esa persona que está matando, las 3 personas que descabezaron, que seguramente le hablaron a sus compañeros y nadie fue, a todos los dejamos que se mueran. Esa es la propuesta que está funcionando ahora. Gracias, Rubén. Juan. Yo creo que sí estamos condenados, Pascal, a seguir viviendo este clima y esta sensación generalizada de injusticia, de miedo, de temor. Si seguimos apostando por las mismas ideas, por las mismas ocurrencias, pareciera que es una inercia muchas veces continuar con las políticas que ya fracasaron, pero que de alguna manera a las candidatas les da seguridad. Es decir, hablar de las carcelotas, hablar de los militares, pareciera que esas son las propuestas que les dan un falso sentido de seguridad de que así se va a arreglar el problema. Pero llevamos otra vez más de una década apostando por ese modelo punitivista, militarista, que no ha funcionado, que no ha rendido cuentas. Por un lado, creo que tenemos las ocurrencias de Xóchitl, y por otro lado, en el caso de Claudia Sheinbaum, no hemos escuchado una propuesta seria. Es solamente respaldar lo que ha dicho el presidente, hablar de la defensa de los militares. Yo creo que hoy no se requiere más militarización del país. No sé cómo se vería eso. Creo que lo que hoy hay que hacer es cuidar al ejército. Que no salgan escándalos de corrupción del ejército, que el día de mañana no estén en cortes internacionales, porque es nuestro ejército, es un ejército del que nos sentimos orgullosos, que tiene que estar en las labores únicamente para las cuales la Constitución lo tiene previsto. En el caso de Movimiento Ciudadano, en el caso de Jorge Álvarez Maínez, se ha hecho una propuesta de fondo para reconstruir las fiscalías locales, para reconstruir la Fiscalía General de la República, darle a las policías capacidad de investigación, hablar de la justicia local, de la justicia cívica. Muchas veces son los delitos del fuero común los que más afectan la vida colectiva en las comunidades. Entonces, me parece que muchas veces tomar en serio el tema implica hablar a fondo de estos temas, hablar con profundidad de estos temas, pero creo que es la única manera que vamos a salir de este concurso de ocurrencias entre las candidatas de la vieja política. Gracias, Juan. Gaby. Claro que es posible construir la paz en México. Hoy empezamos a ver resultados. Creo que ahí hay una buena ruta en la que debemos seguir trabajando, como es la consolidación de la Guardia Nacional, tal cual lo ha anunciado Claudia Sheinbaum, la coordinación entre los niveles de gobierno, los poderes, sin duda trabajar con las víctimas, no solo en la parte de reparación del daño que obliga la ley, pero también en fortalecer las carpetas de investigación. Parte muy importante que, bueno, eso pasa cuando se editan las declaraciones, pero parte muy importante de lo que comentaba Claudia sobre los desaparecidos, refiriéndose a no utilizarlos de forma política, es lo mucho que necesitamos trabajar con ellos, porque esas carpetas de investigación se empiezan a integrar desde las fiscalías estatales, no desde la Fiscalía General. Así que es un trabajo que se tiene que hacer con las víctimas y con sus cercanos. Al PRIAN se le olvida, o bueno, convenientemente quieren olvidar su pasado. Al PRIAN se le quiere olvidar que a Fox y a Peña se les fue el Chapo. En este gobierno, tanto el Chapo como uno de sus hijos han sido extraditados, a diferencia de esos gobiernos. Ahora bien, vamos a tener sí que tomar una decisión el próximo 2 de junio y en función de eso será la posibilidad de que podamos construir o no la paz. Hay una candidata, la candidata de la fantasía, de la ocurrencia, del pegachicles, Xóchitl Gálvez, que por ejemplo, y te lo digo Pascal como vecina de la Miguel Hidalgo, a mí me tocó que me gobernara Xóchitl Gálvez. En su primer año de gobierno en Miguel Hidalgo, los homicidios crecieron en 88%. En sus 2 primeros años de gobierno, el robo con violencia incrementó en 135%. Del otro lado tenemos una candidata que estudiada, preparada, con experiencia no solo como académica, como investigadora, como activista, también como gobernante, que en la Ciudad de México, uno de los retos más grandes en el país, disminuyó los delitos de alto impacto en 58%. Así que sí se puede construir la paz, si las mexicanas y mexicanos tomamos la decisión correcta y seguimos haciendo historia. Gracias. Bueno, nos queda un minuto y nada más para concluir les preguntaría, ¿ustedes le recomendarían a su respectivo candidato o candidata a la presidencia que hiciera una promesa de cuánto se va a reducir en el próximo sexenio la cifra de homicidios dolosos? Bueno.
Sí. Hay estados ¿Y en cuánto? Hay estados que en 3 años, cuando actuaron, se logró una reducción de 50 homicidios por cada 100,000 a 4. El tema es que no se actúa. Este país tiene 9 billones de pesos de presupuesto y, como dicen en mi tierra, se están haciendo patos. Juan. Bueno, no sé si un porcentaje en concreto. Obviamente este es un problema que no se va a resolver de la noche a la mañana, de un momento a otro. Va a tardar sin duda meses, va a tardar años, pero efectivamente creo que cuando hay voluntad política de resolverlo, nosotros lo hemos dicho, en El Salvador, por más que es una política en contra de los derechos humanos con la que discrepamos, pues es una muestra de que cuando hay voluntad política hay manera de resolver el tema. Gaby. Sí, sin duda, pero yo me iría incluso un paso más, Pascal. Yo creo que en nuestro país también es importante exigirle cuentas no solo al titular del Ejecutivo Federal, sino también a los estados y a los municipios. Gran parte de la debilidad institucional para combatir la inseguridad tiene que ver con que los estados y los municipios se robaron el dinero de esos fondos durante décadas. Así que todos rindan cuentas. Pues muchas gracias a Rubén Moreira, a Gaby Cuevas y a Juan Zavala. Gracias por venir. Gracias, y esta es la primera de varias mesas que tendremos los miércoles. Gracias.